Gloria a Dios, gloria al Señor Jesucristo, hermanos, que el Señor les bendiga. Una bendición nuevamente que Dios nos permite, hermanos, tener de su gracia, de su amor, de su bondad, de su paz sobre cada uno de nosotros. Es una gran alegría, una gran bendición el poder estar nuevamente en la presencia del Señor. Quiero decirle que todos estos días, hermanos, hemos estado teniendo unos estudios bíblicos pero muy poderosos. Diferentes pastores nos han estado enseñando sobre el bautismo verdadero. Gloria al Señor. El día lunes tuvimos al pastor Alfonso Suárez, quien nos habló del bautismo verdadero con Hechos 2:38. El día martes tuvimos al pastor Marbel Avendaño, que nos habló del bautismo verdadero basado en Hechos capítulo 8, aquel bautismo de los samaritanos. El miércoles tuvimos al hermano Alejandro Contreras, el pastor que es mi hijo para gloria de Dios, y nos habló, hermanos, del bautismo en los gentiles, cuando Pedro llega a la casa de Cornelio en Cesarea. Gloria al Señor. Ayer jueves tuvimos al pastor Héctor David Cisneros, hermanos, cuando Pablo encuentra a unos discípulos de Juan el Bautista. Y ellos dicen, ni sabíamos que había Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! Y nos enseñó que las personas pueden volverse a bautizar. Aunque hizo la aclaración, en realidad antes no estaban bautizadas, porque no tenían el bautismo verdadero. Para gloria de Dios, hoy tenemos un pastor amigo, pastor Carlos Contreras García, gloria a Dios, él está con nosotros, él nos va a estar enseñando en este día, hermanos, y queremos que el pastor ahorita nos dé un saludo. Amén, Dios les bendiga, hermanos, nuevamente un gusto poder saludarles. Bueno, aquí estamos de la ciudad de Ensenada, Baja California, México, un gusto saludarles en el nombre de Jesús y bueno, pues estamos bien contentos de ser partícipes de estos programas, de estas enseñanzas acerca del bautismo, ya que es muy importante estos temas, es importante, ¿verdad?, darse. Y bueno, pues es un gusto y le agradezco al pastor Francis, que es un gran amigo, un compañero de milicia. Gracias por la invitación y pues, estamos bien contentos y agradecidos y también dándole gracias al Señor Jesús por la oportunidad que Él nos da de ser partícipes de estas enseñanzas. Amén. Pues muchas gracias. Amén, gloria al Señor, gracias al Señor. El pastor Carlos Contreras, hermanos, va a estar enseñándonos a nosotros. Quiero invitarlo, hermanos, que usted en lo que está ahí aprendiendo, tome nota, tome las citas bíblicas, tome los aspectos importantes que el pastor va a hablar. Es algo bien importante porque vamos a estar hablando de un personaje, el cual, hermanos, era puramente monoteísta, no creía en otros dioses, así había sido instruido a los pies de Gamaliel. Y qué bueno eso, hermanos, pero a veces eso le trae a las personas ceguera. Y vea, él no se había percatado que estaba persiguiendo al mismo Señor Jesús. En vez de perseguir, hermanos, a la iglesia o a las personas, en realidad perseguía a Jesús. Así es que ahora, hermanos, después de su conversión, lo conocemos a él primeramente como Saulo de Tarso, de esta ciudad, y nos damos cuenta que cuando se convierte el Señor Jesucristo, llega Ananías y termina bautizándolo, hermanos, a él, y se termina siendo un seguidor del Señor Jesucristo. El pastor Carlos Contreras, hermanos, es un pastor que pastorea una bonita congregación, hermosa congregación en la ciudad de Ensenada, hermanos, en el estado de Baja California, en el país de México. Gloria al Señor. Y él hoy en esta tarde nos va a estar enseñando, hermanos, para gloria del Señor, sobre el bautismo verdadero en la cita de Hechos 22, versículo 16. Pastor Carlos Contreras, micrófono y cámara con usted, pastor. Dios le bendiga. Amén. Muchas gracias, pastor Francis. Gracias nuevamente. Y bueno, hermanos, empezamos esta enseñanza acerca de la conversión de Pablo. Y dice en la Biblia, en Hechos capítulo 22 y el versículo 16, dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Es importante, mis hermanos y hermanos que están conectados, es importante conocer un poco acerca de la vida de Pablo, cómo él expresa su conversión y cómo él se ha entendido acerca de la importancia del bautismo. Hoy en día, hermanos, este tema del bautismo es, muchos lo toman muy a la ligera y muchos no le dan importancia, cuando realmente es un tema muy importante. Algunos lo forman muy polémico, pero realmente la palabra de Dios está muy lleno acerca de todos los registros, bueno, tiene muchos registros
acerca de lo que es el bautismo en el nombre de Jesús. Hay muchos registros, igual en un momento más vamos a ver algunos acerca de lo importante que es en el nombre de Jesús. Y bueno, Pablo, antes de que el Señor le pusiera el nombre así, era un hombre llamado Saulo. Eso no lo dice ahí mismo en Hechos, el capítulo 22 y el capítulo 21 también habla acerca de su conversión, habla un poco acerca de su vida personal, de cómo el Señor Jesucristo lo alcanza a él personalmente y nos da a entender igual que también nosotros tenemos una experiencia con nuestro Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo no es una historia, no es parte de una filosofía, sino que Él es real y está vivo. Y eso es lo más grandioso hoy en día, que el Señor Jesucristo está vivo y su nombre, ¿verdad?, es el que nos da la vida y el perdón de pecados. Entonces, Saulo, años después de su conversión y de todo el proceso que él pasó, él empieza su primer viaje hacia Asia. Cuando él regresa, él siente regresar a Jerusalén, como dar testimonio de lo que el Señor Jesucristo hizo en su vida, quién era hoy Pablo, ¿verdad? ¿Qué había hecho el Señor Jesucristo en su vida? Cómo el bautismo había cambiado realmente en su vida. Pero cuando llega ahí, la gente no lo ve como Pablo. La gente no lo ve como alguien convertido, alguien nuevo, como decimos nosotros, sino que la gente lo ve como el viejo anterior en el cual estaba. El hombre que en su anterior era otra persona. Y eso nos ocurre muchas veces, que cuando uno es bautizado en el nombre de Jesús y el Señor empieza a cambiar nuestras vidas y el Señor empieza a transformarnos, y cuando regresamos a nuestras ciudades, nuestros amigos, familiares, dice, oye, muchas veces quieren mirarnos con la figura antigua, quieren mirarnos en la manera como éramos antes, y porque no pueden creer, ¿verdad? Que sus ojos están mirando una transformación, algo diferente, que te das cuenta, y muchos preguntan, oye, ¿qué te ocurrió? ¿Qué te pasó? ¿Qué sucedió? Y es ahí donde nos damos cuenta que el bautismo es muy, muy importante, porque realmente está cambiando y transformando vidas y es parte también de la salvación. Entonces, el apóstol Pablo llega a Jerusalén, llega a la ciudad importante de Jerusalén, y él empieza a predicar y a hablar con libertad, como lo había tenido en Asia a tiempo atrás, y se da cuenta que llegan personas importantes al templo y también llegan a arrestarlo al templo. Entonces, cuando llegan a arrestarlo al templo, él empieza, dice en la Biblia, en Hechos capítulo 21 y el versículo, Hechos capítulo 22 y el versículo 2 dice que él empezó a hablar en el idioma hebreo, y dice que cuando la gente escucha el idioma hebreo, ellos guardan silencio. Dice, bueno, vamos a escuchar a este hombre. Entonces él empieza a relatar y a hablar y decir, bueno, yo crecí con Gamaliel, que en ese momento pues, era un hombre muy importante, era un maestro, era alguien muy, muy importante. Y dice, bueno, yo nací en Tarso, dice, yo nací en Tarso de Cilicia, en el versículo 3, y se fue creado, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy sois todos vosotros. Y en el versículo 4, de ahí mismo de Hechos, capítulo 22, dice, y perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén y también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Él creía como los demás, porque el Señor Jesucristo ellos lo tomaron como un hombre literal, un hombre pues quizás sí importante, pero no tenía, no ocupaba el papel que realmente le pertenece. Ellos esperaban un Mesías, y realmente al ver que Jesús les hablaba la verdad, cómo ellos vivían, cómo ellos eran, entonces lo rechazaron.
y lo hicieron menos. De hecho, hasta en la actualidad siguen pensando de la misma manera. Cuando el Señor Jesucristo resucita, ¿verdad? Y le dice a los apóstoles que se esperen en Jerusalén hasta que reciban la promesa del Espíritu Santo. Y cuando ellos reciben el Espíritu Santo y Pedro predica la palabra del Señor a través del Espíritu, y la gente se da cuenta que el que habían crucificado realmente era el que estaban esperando. Y la gente dijo, bueno, ¿y qué hacemos? Y es cuando Pedro responde y dice, bueno, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y en el versículo 39 dice, para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos y para cuanto el Señor llamare. Esta promesa, mis hermanos, es para todos nosotros, para todos los que el Señor llamare, para todos los cuantos están cercanos y mientras el Señor llamare. Entonces, Pablo empieza todavía a relatar y dice, yo crecí celoso de la ley de Dios, adorando el mismo Dios, cumpliendo las leyes, las normas judías. Y él decía, yo creía que estos hombres estaban revolucionando o estaban transformando la nación, la ciudad, estaban predicando algo diferente, porque él empezó a escuchar acerca del relato de los apóstoles, cómo Pedro al predicar se habían bautizado 3,000 almas en el primer mensaje, en el segundo se bautizaron 5,000. Entonces estaba causando una revolución en ese momento. Y muchos, dice la Biblia, que estaban creyendo en la palabra y estaban siendo bautizados conforme en la obediencia. Entonces él decide y toma cartas, ¿verdad? Va con el sumo sacerdote y toma cartas para traer presos a hombres y a mujeres que creyeran en el nombre de Jesús. Él creía que hacía lo correcto. Él creía que estaba muy bien y que a lo mejor él creía que eso estaba agradando a Dios de lo que él estaba haciendo. Y dice que cuando él va camino hacia Damasco, es ahí donde empieza el relato del apóstol Pablo acerca de lo que el Señor Jesucristo hace en su vida. Y él, cuando llega a Damasco, dice él, ahora ahí mismo en Hechos, el capítulo 22 y el versículo 6, dice que él empieza a relatar, dice que los hombres que ellos iban, cuando ellos iban, dice que una luz le resplandeció y solamente el apóstol Pablo escucha la voz. Dice que ellos quedaron atónitos, los demás que iban con él, al ver la luz tan impresionante. Solamente el apóstol Pablo, que en ese momento pues era Saulo, escucha la voz del cielo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, ¿quién eres, Señor? Cuando él escucha la voz de la luz, dice, ¿quién eres? Y ella escucha, dice, yo soy Jesús. Yo puedo imaginarme que esta palabra retumbó los oídos. O sea, no era un Jesús cualquiera, no era otro Jesús, era el mismo que habían crucificado tiempo atrás. Era el mismo Jesús que había predicado, había hecho señales, maravillas. Era el mismo que había resucitado a los muertos. Y él escuchó, yo soy Jesús, al que tú persigues. Ya no, ahí fue donde él igual a nosotros, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo habla en nuestras vidas de que Él realmente está vivo, no es filosofía, no es historia, sino que Jesucristo es real. Y darnos cuenta que no es el Jesucristo que nos habían enseñado o que habíamos aprendido de la iglesia tradicional, sino ver que realmente está vivo y realmente cambia una vida totalmente. Y yo puedo imaginarme, y me es interesante que cuando él escucha la voz, dice, yo soy Jesús. ¿Qué más palabras poder expresar en ese momento que lo que él siente allí, de que el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Se encuentra personalmente con él. Y lo interesante aquí es que el mismo Señor Jesucristo a veces, ¿verdad? Tiene experiencias con personas que también un momento han cerrado su corazón, han cerrado su mentalidad. Dicen, no, es que yo creo de esta manera, yo creo en otros. Gracias a Dios que hoy hay testimonios tremendos a través de todo el mundo, que el mismo Señor Jesucristo se sigue manifestando en las vidas, en los corazones, y darse cuenta que Él mismo es la iglesia y que Él
Él es el que nosotros estamos siguiendo, Él es el que nosotros caminamos en Él y Él es el que hace las cosas por nosotros y Él es el que es la importancia de nuestra vida hoy en la actualidad. Y dice, ahí mismo, usted lo puede leer con más tranquilidad, ahí en Hechos capítulo 22, dice que los hombres que vieron la luz lo llevaron adentro de Damasco. Y ahí Dios le habla, también le habla a Ananías, que era un discípulo importante también. Dice la Biblia que era un hombre muy fiel al Señor Jesucristo. Y él escucha acerca de este hombre y él habla con el Señor y dice, no, Señor, pero es que este hombre tiene un testimonio terrible. Este hombre anda buscando a tus siervos para matarlos y quitarlos. Y el Señor dice, recíbelo, porque este hombre yo lo he escogido para llevar mi nombre a las naciones y que conozca cuán es necesario perecer por mi nombre, en otras palabras, pagar un precio por el nombre de Jesús. Y cuando él llega y lo ve ciego, él mismo Pablo testifica, dice, Ananías puso sus manos sobre mí y yo recobré la vista. Entonces, lo interesante aquí es que en el versículo 16, el mismo Ananías le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ese mismo nombre que escuchó en esa luz que le resplandeció, ese misma voz que él escuchó, es el mismo que le dijo a Ananías, levántate, lava tus pecados y invocando su nombre, el nombre poderoso de Jesús. Y es aquí lo interesante, mis hermanos, en este versículo 16, es porque hoy en la actualidad muchos creen que solamente aceptar a Jesús, muchos están creyendo que solamente recibirlo en su corazón es todo y realmente no es así. Hoy muchos dicen, no, pues solamente acepta al Señor Jesucristo, recíbelo en tu corazón, y pueden tomar algunas citas, por ejemplo, como en Romanos, y muchos creen que con eso ya han sido lavados y han sido perdonados. El bautismo, hermanos, es muy, muy importante. El mismo Señor Jesucristo le dio importancia al bautismo. De hecho, él también fue bautizado. Y nosotros nos ponemos a preguntar, y bueno, ¿por qué si el Señor Jesucristo era un ser que no tenía pecados, era un ser que no tenía, un ser que era santo, ¿por qué se bautizó él? Y realmente él se bautizó como ejemplo a nosotros, que es importante el bautismo. Si él le dio tanta importancia, ¿por qué hoy no nosotros darle importancia al bautismo? El mismo Señor Jesucristo fue bautizado por obediencia, simplemente, que igual nosotros también nos da a entender que también tenemos que hacerlo por obediencia a Él. Más adelante dice que también se bautizan los discípulos de Juan el Bautista en el nombre de Jesús. Y lo interesante es que el mismo Señor Jesús le da mucha importancia cuando Nicodemo se le acerca al Señor Jesús y le dice, oye, ¿qué necesito? ¿Qué necesito hacer? El Señor fue al grano y fue directo. Le dijo, si no naces del agua, si no naces del Espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. Entonces el Señor le dio tanta importancia al bautismo que él mismo lo hizo. No porque tuviera pecado, no porque fuera un hombre malo, sino que lo hizo por obediencia a darnos a entender a nosotros que es muy, muy importante. Ananías le dijo al apóstol Pablo, no te detengas, o sea, continúa, haz lo que tienes que hacer y bautízate, limpiando tus pecados, invocando su nombre. ¿Por qué le dijo esto invocando su nombre? Número uno, el nombre de Jesús no es un nombre cualquiera. Hoy vemos muchos nombres de Jesús. Jesús Daniel, Jesús Ricardo, Jesús María, Jesús José, y vemos muchos nombres hoy llamados Jesús, pero realmente la Biblia nos dice que Jesús es nombre sobre todo nombre, o sea, es un nombre más alto que cualquier nombre humano. Es muy importante el nombre de Jesús. Ahora, ¿por qué es muy importante el nombre de Jesús? Porque también la Biblia nos dice que toda potestad, todo está bajo el sujetado, bajo el nombre
de Jesús. Por eso también la Biblia nos dice que todo lo que hagas de palabra o de hecho, hazlo siempre en el nombre del Señor Jesús. El nombre de Jesús, hermano, lo utilizamos para orar, lo utilizamos para echar fuera demonios, lo utilizamos para orar por alguien que está enfermo, porque el nombre de Jesús tiene poder. El nombre de Jesús es muy, muy importante. Entonces, cuando nosotros invocamos el nombre en el bautismo, estamos invocando lo que es Él, la importancia, la obediencia acerca de lo que es Él. Ahora, Pablo después, él mismo predica del bautismo en el nombre de Jesús. Él solamente da el testimonio acerca de lo que Ananías le dijo, acerca de invocar su nombre. Y él cuando va a Éfeso, ahorita lo vamos a leer, por ejemplo, en Efesios 4:5 dice, déjenme si lo busco rápidamente. Efesios 4:5. Ok. Perdón, versículo 4 dice, un cuerpo, un mismo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe y un bautismo, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice así, subiré a lo alto y llevó la cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. El mismo Pablo predica también a Éfeso, que es la iglesia de Éfeso, acerca de una fe, un Señor y solamente un bautismo. También Pablo predica el nombre de Jesús del bautismo a los romanos también, y eso lo podemos mirar en Romanos capítulo 6 y el versículo 3. Romanos 6:23. Perdón, 6:3, hermanos, yo me equivoqué. 6:3 dice, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, o sea, en el nombre de Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. El bautismo, hermanos, tiene mucho significado y muy importante. Y es importante que cuando uno es bautizado sea pronunciado el nombre. Eso es muy importante, el nombre. Hoy en día, hermanos, el nombre también es muy importante. Por ejemplo, si usted va a un banco y cuando firma la hoja de un retiro de algo, el nombre es muy importante. Por ejemplo, aquí en México hay tiendas que usan crédito, por ejemplo, tiendas de mueblerías, tiendas acerca de cosas del hogar. Y cuando usted saca un crédito de algo que usted necesite, automáticamente le piden el nombre. Usted no puede decir, yo por ejemplo me llamo Carlos y mi familia me dice Carlitos o Charlie. No puedo decir, no, pues soy Charlie, no se acuerda de mí. No, tengo que utilizar el nombre, porque el nombre es lo que habla de mí, de quién soy yo, habla de mi personalidad, habla de mi registro. Entonces, el nombre, hermanos, es muy importante. Cuando nosotros bautizamos en el nombre de Jesús, estamos dándole importancia a Él, de lo que el Señor Jesucristo hizo primeramente en la cruz del Calvario, solamente en el nombre de Jesús es donde hay el perdón de pecados. Entonces, el nombre es muy importante cuando nosotros, a la hora del bautismo, es muy importante que se invoque su nombre. Todos los registros en el libro de Hechos en adelante, vas a encontrar que todos los registros ahí son bautizados en el nombre de Jesús. Los samaritanos, los romanos, Éfesos, en Galacia, que es Gálatas, vas a encontrar que todos son bautizados en el nombre de Jesús. Y cuando pronuncian el nombre de Jesús en el bautismo, automáticamente ocurren cambios en la vida de la persona y también Dios da el don del Espíritu Santo y también es parte de la salvación.
el apóstol Pablo aquí en Romanos les habla y les dice, nos fuimos bautizados en su muerte. Eso nos da a entender, hermanos, que el bautismo tiene mucha importancia. Uno de los simbolismos que tiene el bautismo es que cuando la persona entra en las aguas y pronuncia su nombre, él está dando a entender que está renunciando a su vida vieja, su vida pasada, que no va a volver a vivir como esa vida, está renunciando a todo lo que era, si era drogadicto, si era alcohólico, si era peleonero, si era grosero, si era mentiroso, todo eso está dando a entender como el mismo Señor Jesucristo llevaba su cruz a la cruz del Calvario. Cuando la persona se le invoca el nombre de Jesús y es sumergida en las aguas, eso está dando a entender que está muriendo a su viejo hombre, a la vida pecaminosa, al hombre que era antes, a la mujer que era antes. Eso también simboliza cuando el Señor Jesucristo es sepultado y cuando la persona sale de las aguas, eso significa que ha sido resucitado, ¿verdad? O ha sido un nuevo hombre, una nueva mujer, según el nuevo nacimiento, ya no conforme a la carne, ya no conforme a la sangre, sino conforme al Espíritu de Dios. Entonces, eso significa que cuando la persona sale, igual significa la resurrección del Señor Jesucristo, que ahora ya el Señor habita en nosotros, ya a través del bautismo el Señor está en nosotros y camina con nosotros y vive en nosotros y Él es el que hace las cosas por nosotros. El invocar el nombre de Jesús es muy, muy importante. Usted mismo lo puede mirar en los cambios de las personas, cómo el nombre de Jesús cambia las personas, las vidas, son transformadas por el poder del Espíritu Santo y eso no lo hace cualquiera. El apóstol Pablo también discute más adelante y dice, no fueron bautizados en el nombre de Pablo, no fueron bautizados en el nombre de Apolos, yo no los llamé, Pablo no murió por ustedes, sí, y habla, el Señor Jesucristo es el que hizo esa obra, el Señor Jesucristo es el que es el importante y es parte, es el principal del mensaje. Entonces, hermanos, el bautismo es muy, muy, muy importante. Si usted no ha sido bautizado, es importante ser bautizado en el nombre poderoso de Jesús, el cual le limpia de todo pecado, también le garantiza parte de la salvación, también es el perdón de pecados, la limpieza general y empezar una nueva vida, una nueva experiencia, y también le da el don, lo que es el don del Espíritu Santo. Veamos, hermanos, lo que nos dice rápidamente, Primera de Juan, el capítulo 2. Primera de Juan, el capítulo 2. Perdóneme, hermano, eh, creo que me equivoqué en la cita. Perdóneme, hermano, me equivoqué yo en la cita, pero lo que le quería decir es que habla acerca de que el bautismo y el Señor Jesucristo limpia todos pecados a través de su nombre. Es muy, muy importante, hermanos, el bautismo es muy importante acerca de ello. Y hay una gran diferencia y no queremos, bueno, con este punto, no quiero rebajar a nadie y no quiero tampoco, se puede decir que ofender a alguien o tratar de ridiculizar a alguien, pero usted puede darse cuenta, alguien que es bautizado en el nombre de Jesús y alguien que no lo es bautizado en el nombre de Jesús, pues bautizado en los títulos que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, usted se da cuenta la gran diferencia. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús es parte de la obediencia y el mismo Señor hace la obra en la vida de la persona. Y cuando alguien es bautizado en los títulos, usted se da cuenta que muchas veces la persona sigue viviendo igual. O también cuando alguien tiene la confesión de que solamente recibo al Señor Jesucristo, solamente fue de la persona sigue viviendo igual. No ha muerto a su hombre interior, no se ha desconectado totalmente, no ha nacido de nuevo.
muchas personas viven engañadas de esa manera, de que yo no solamente acepté al Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero viven una vida como si fuera el mundo, viven una vida y a veces usted les pregunta, ¿usted es cristiano? Sí, pero como que no parece y algo le hace falta. Y por eso mucha gente vive vacía, mucha gente vive dándole vueltas a un mismo sentir. Y a veces este tema que es tan importante, a veces se le saca la vuelta o trata de buscarle otra manera, darse cuenta que es muy importante el bautismo en el nombre de Jesús y realmente en el nombre de Jesús el bautismo te cambia la vida, te hace un nuevo hombre, una nueva mujer, perdonando todos tus pecados y transformando una vida totalmente diferente. Usted puede notar las dos diferencias, alguien que es bautizado en el nombre de Jesús y alguien que es bautizado de otra manera, te das cuenta de una gran diferencia. Y no es, nosotros que somos bautizados en el nombre de Jesucristo, no es por darnos un papel alto, pero te das cuenta que la gente en nombre de Jesús es una iglesia muy firme, una iglesia que está fuerte, una iglesia que pase lo que pase, sigue adelante y tú dices, bueno, ¿y por qué? Y principalmente porque ha creído y ha sido bautizado especialmente en el nombre del Señor Jesucristo. Ya estoy por terminar, mis hermanos, y quiero decirle algo acerca de una pregunta que me hicieron hace tiempo atrás. Me dijeron, pastor, si alguien es bautizado y realmente se va al mundo, eh, ¿qué pasa con eso? Y, uh, y realmente, gloria a Dios, perdónenme, hermanos. Alguien me preguntó y me dijo, bueno, si alguien es bautizado en el nombre de Jesús y a los días se va al mundo y regresa al mundo, bueno, hay una parte muy importante. Número uno es pasar por el arrepentimiento. Pasar por el arrepentimiento. Si una persona no se arrepiente de sus pecados, usted puede orar y confesar sus pecados y decir, acepto al Señor Jesucristo en mi corazón y usted vuelve viviendo igual, eso realmente no valió nada. Pero lo que realmente cuenta es un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento, decir, no voy a regresar para atrás y para dar el siguiente paso que es el paso del bautismo. Cuando uno se bautiza, hermanos, está dando en cuenta de tomar una relación en seria con Dios. Está dando un paso muy importante. Es como si yo le digo a mi esposa, antes de para casarme con ella, ¿verdad? Si yo me quiero casar contigo y nomás le digo de labios y de palabras, eh, 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 solamente de palabras, y pasan los años y me prometió casar, pero si yo le digo, me quiero casar contigo y busco todo, el salón, esto, preparo, dice, oye, va en serio lo que está haciendo, o sea, está siguiendo los pasos. De igual manera, cuando uno se acerca a Dios y entrega su vida, su totalidad, pasa primeramente dos complementos. Uno, el arrepentimiento. Para el arrepentimiento y después viene el cumplimiento, que es el bautismo, ¿verdad? El cual es perdonado todos sus pecados y empieza una nueva vida en el Señor Jesucristo. Y el mismo apóstol Pablo, para terminar, el apóstol Pablo explica y enseña acerca de lo que ocurrió en su vida. Muchos creen, hermano, que el apóstol Pablo era un hombre y muchos admiran al apóstol Pablo porque escribió la mayoría de las cartas, habló acerca en gran parte de una vida cristiana, pero muchos o son pocos los que conocen que él fue bautizado en el nombre de Jesús. Y muchos tratan de batir eso y de brincar esa parte, pero todo ese proceso de Pablo empezó cuando el nombre de Jesús fue invocado en su vida. Igual, hermano, también nosotros podemos testificarles que el Señor Jesucristo ha cambiado nuestras vidas, de donde el Señor nos sacó, donde nos rescató. Varios hermanos pueden testificarle lo que el Señor ha hecho en su vida. Hace tiempo atrás, bautizó un hermano que venía alcohólico, el alcohol le salía por los poros de sus brazos. El hermano estuvo un tiempo en el centro de rehabilitación
y ahí donde él estuvo, el doctor me dijo, oye, si usted no me lo hubiera traído, pues él hubiera muerto. Y él ahí, en el centro de rehabilitación, conozco al pastor de ahí, y es un pastor del nombre también. Él hizo el llamado él no hizo el llamado, ¿cuántos quieren aceptar a Jesús? Él hizo el llamado primero al arrepentimiento, y después hizo el llamado al bautismo en el nombre de Jesús. Y él se bautizó ahí. Y cuando me dan la llamada, es decir, hermano, el hermano fue bautizado en el nombre de Jesús, nos dimos, desde ahí para adelante, cuando él sale de los 6 meses, él llegó a la iglesia, Dios le dio su trabajo, regresó con su familia, empezó a servir en la iglesia, empezó a surgir cambios, y la gente que lo conocía, la gente que conocían al alcohólico, lo interesante de esto es que muchos de ellos volvieron a ofrecerle alcohol, volvieron a ofrecerle, y causó un impacto cuando digo, no, yo no necesito eso, ya tengo al Señor Jesucristo en mi vida, y Jesucristo fue el que cambió mi vida, Jesucristo el que hizo realmente mi vida. Y el hermano ahí está firme, sirviendo al Señor, ha pasado pruebas, pero ahí está el hermano firme. Y hemos tenido otros testimonios acerca de cómo el Señor Jesucristo ha transformado vidas. Y dice, wow, entonces, hermano, el bautismo no es un complemento solamente en la Biblia o un registro en la Biblia, sino que es algo verdadero que realmente es muy, muy importante acerca del nombre de Jesús. Yo me pregunto, aunque ya le dije que iba a terminar, ¿verdad? Yo me pregunto, si el apóstol Pablo no se hubiera bautizado en el nombre de Jesús, ¿qué hubiera ocurrido en su vida? ¿Qué hubiera pasado? A lo mejor no sería, aunque ya el Señor ya lo tenía destinado, ya lo tenía preparado, pero cuando él fue bautizado, él empezó nuevamente, ya no empezó como Saulo, ya no comenzó como seguidor, perseguidor de la iglesia, sino ahora un hombre predicando la palabra del nombre de Jesús y hablando acerca de todo lo que el Señor Jesucristo había hecho en su vida. Mis hermanos, si usted no ha sido bautizado, yo le invito, ¿verdad? Y usted dice, bueno, como que no me convence lo que dice el hermano, las enseñanzas. Bueno, usted mismo, pregúntele al Señor Jesucristo en la oración. Pregúntele, ¿es correcto? Y queremos ver la respuesta que el mismo Señor Jesucristo le hizo sentir acerca del bautismo. Hermano, pues es un gusto, que Dios me los bendiga, un gusto poder saludarles y compartir un poco acerca de la palabra de Dios. Y bueno, pues dejo nuevamente este lugar al pastor Francis. Amén. Dios les bendiga y un gusto saludarles de Ensenada, Baja California. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias al Señor, hermanos. Gloria a Dios, qué bueno es Dios tratando siempre en todo momento que su pueblo no perezca por falta de conocimiento. El Señor en todo momento, hermano, está usando a hombres hoy en día, a mujeres también, hermanos, para que traigan de la instrucción, de la enseñanza de la palabra. Hoy hemos tenido una enseñanza con respecto a quién era Saulo de Tarso, hermanos, y quién se terminó convirtiendo. El Señor lo transformó y lo convirtió en el gran apóstol Pablo. Ese, hermanos, que un día lo perseguía, ahora termina siendo alguien que habla en todo momento del nombre de Jesús. Se bautizó en el nombre de Jesús y él también instruía para que fueran bautizados en el nombre de Jesús. Gracias, Pastor Carlos Contreras, que el Señor Jesucristo nos bendiga, muy amable por habernos estado trayendo esta bonita enseñanza, gloria a Dios, tanto para los que pudieron estarlo viendo en línea, como para los que regresan y luego lo ven y se instruyen en la palabra. Gloria al Señor. Gracias, pastor. Vamos a hacer una oración para ser despedidos de esta enseñanza. Gloria a Jesús. Gracias, Señor, por la bendición que nos da, Señor, de traernos de sus ideas, de sus pensamientos, de su sabiduría cada uno de nosotros. Señor, traiga revelación divina a todos aquellos que todavía no te conocen. Bendiga a cada uno, Señor, que seas tú obrando y bendiciendo, Señor, en la mente y en los corazones de las personas por medio de la enseñanza del pastor Carlos Contreras, Señor. Bendiga, Señor, a todos aquellos que pueden ir y orar por alguien, Señor, e instruirlos para que sean bautizados en tu precioso nombre. Te damos la gloria y la honra a Jesús. Amén. Gloria a los hermanos. Que el Señor les bendiga. Gloria.